Invitarlos. Uy, me descompaginé aquí un poquito. Eso es, ahí estoy. Quiero invitarlos a una lectura bíblica para poder entrar al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, que está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versos. Romanos, capítulo 5, del 1 hasta el 5. Y le doy lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la versión NBI, y dice así la palabra del Señor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarlos que se pongan un minuto en pie. Hoy día venimos así como energizados, como dicen algunos, con ganas de poder alabar al Señor, de poder también entregar el mensaje. No sé si es porque está comenzando el mes. Ayer también tuvimos aquí alguna actividad, ayer hubo un culto de jóvenes aquí, que esperamos también haya sido de una tremenda bendición. Vamos a orar para disponer el corazón, ¿les parece? Siempre digo esto, pero lo encuentro absolutamente relevante y necesario, que una persona antes de escuchar un mensaje se disponga a recibirlo, que baje todas las barreras, que saque de su mente, de su cabeza, todo lo que esté monopolizando su atención, para que la palabra de Dios pueda llegar al lugar y a donde Dios quiere que llegue. Vamos a orar. Eterno, bendito y soberano Padre Celestial, vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo, para que sea tu bendición, tu gracia, la que en este día nos bendiga, toque nuestro corazón y a través de tu palabra vayamos comprendiendo aún más lo que tú quieres que guardemos en nuestro corazón. Úsame como instrumento en tus manos en esta hora, Señor. Y el día de hoy disponemos nuestro corazón para que seas tú el que hable a nuestras necesidades, a lo que necesitamos repasar o recalcar en nuestro corazón. Permítenos que esta mañana tu palabra pueda disipar toda duda, pueda sacar y extirpar todas las cosas que a veces distorsionan todo lo que hemos recibido de ti. Te pedimos tu bendición para poder recibir tu mensaje y te pedimos, Señor, y hoy simplemente declaramos que recibimos y disponemos el corazón para que tu palabra pueda saciar nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Demos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. El título de mi sermón de esta mañana es La bendición de la justificación. La bendición de la justificación. Es un tema que nunca será de perogrullo, nunca será reiterativo, porque creo que hablar sobre lo que es la justificación es lo que nos garantiza el hecho de entender plenamente lo que es el Evangelio en esta nueva dispensación que Dios nos ha dado. Es de relevancia el poder que cada día cultivemos aún más todo lo que la palabra de Dios nos revela a través de ella. Y digo de esta manera porque la justificación es algo que cambió mi vida en un antes y un después. Me transformó de ser una persona simplemente que asistía a la iglesia por una herencia religiosa
a poder entender que habían razones más que suficientes para venir a darle toda honor y toda gloria a nuestro Señor. Te cambia la manera de percibir todo lo que uno ve y analiza en la iglesia. De ahí que digo la trascendencia de lo que es la justificación. La doctrina de la justificación es uno de los elementos más significativos en los escritos del apóstol Pablo. Él es que se esfuerza, él es el que dice muchas cosas para poder ampliar todo este concepto que parecía en aquello entonces, cuando él lo da a conocer, una soberana locura para los religiosos de la época. En la carta a los romanos y en la carta también de Pablo a los gálatas se confrontan los conceptos judío y cristiano de la justificación, en tanto que para los judíos la justificación es la corona del justo, así lo ven en el Antiguo Testamento, pero para el cristiano es un don, simplemente un regalo de Dios. Por lo tanto, lo que hoy tienes sobre tu vida, que no te ha costado, como decía mi abuela, ni una chaucha, es por un regalo que Dios nos ha dado. Un regalo que no tenemos, a veces se puede confundir cuando digo un regalo, porque yo me acuerdo que muchas veces en mi casa, mi padre o mi madre, alguna vez me dieron un regalo porque yo logré algo especial. Me acuerdo que una vez me prometieron una guitarra si es que pasaba de curso, entonces era como quien dice condicionado. Sin embargo, la gracia de Dios no tiene que ver con tus logros. Es un regalo sin condiciones. Les invito en esta mañana a que analicemos, por lo tanto, los beneficios presentes de la justificación que se presentan o que nos muestra la palabra del Señor. Y quiero que simplemente Dios ponga en mí la gracia para yo poder trasuntarles a ustedes este concepto. Número 1, la bendición de la paz. Permítame que hable un poco sobre eso, la bendición de la paz. La paz es una palabra que todo mundo la conoce, archiconocida. La paz tiene también el hecho de poder confundirnos por un montón de conceptos. Todo el mundo hoy habla de la paz. Hace muy poco estábamos hablando de la guerra que está librando Ucrania con la invasión rusa. Y sin embargo, la paz es mucho más de lo que semánticamente nos han enseñado en las escuelas o hemos aprendido en los diccionarios, cuando a veces tomamos ese concepto bajo el concepto bíblico, bajo el prisma bíblico. La paz que Dios nos da es mucho más grande y es mucho más amplia. Y permítanme explicarlo de 3 maneras. Para entender cabalmente la bendición de la paz, como dije, quiero compartirles estos 3 conceptos que el día de hoy podemos decir, cómo podemos festejar la paz que hoy, y digo hoy, y lo digo en tiempo presente, hoy tenemos con Dios. Hoy tú tienes paz con Dios. Amén. Eso puede sonar simple y sencillo, pero no es simple y sencillo, porque tengo que introducirme en la palabra de Dios para que podamos entender los alcances de lo que hoy tenemos. Porque, en primer lugar, porque la división entre Dios y el hombre que provoca el pecado ha sido solucionada. Había una división, algo que nos separó, nos habíamos divorciado de Dios. El hombre, cuando transgrede la voluntad de Dios en el huerto del Edén, nos separamos de Dios, nos distanciamos, nos enajenamos, nos volvimos enemigos. Por lo tanto, entender estos conceptos es muy importante. Recordemos primeramente que nuestros pecados y nuestras iniquidades, lo reitero, y nuestras iniquidades nos separaban de Dios a tal punto que Dios ocultaba su rostro para no tratar con nosotros. Esto es impresionantemente lo que aparece en la palabra del Señor. Dios ocultaba su rostro de nosotros. Se lo quiero ratificar bíblicamente. Mire, vayamos al libro de Isaías. En el capítulo 59, en el verso 2, dice lo siguiente: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¡Wow! Esa era la condición del hombre en el Antiguo Testamento.
una separación de Dios con el hombre, un Dios que escondía su rostro para no escuchar lo que el pueblo decía. Por eso mismo es muy interesante el día de hoy, de que hoy hay un acceso en la antigüedad, y digo hoy porque en la antigüedad, déjeme hacer un poquito de memoria, en la antigüedad, hace ya 50, 60 años atrás, en las iglesias lo que se predicaba era solamente los 4 evangelios. De hecho, hasta muy poco tiempo atrás, en muchos lugares se seguía usando ese mismo formato. Les sugerían a los predicadores no tocar el Antiguo Testamento, no hablar incluso de las cartas paulinas, ni menos osar tocar el Apocalipsis, por un desconocimiento y porque había un tema de que no se entendía bien. Había un tiempo donde no teníamos mucha teología y donde Dios permitió también, y no fue un error, porque fue básico para que el día de hoy tuviésemos una teología sana y no tuviésemos una mezcolanza, un evangelio espurio, contaminado, sino que el día de hoy tenemos algo que el Señor ha ido revelando absolutamente cosas nuevas. Por lo tanto, entender esa verdad en la palabra de Dios es muy importante. En segundo lugar, el día de hoy festejamos esta paz con Dios porque hemos sido, escucha bien, reconciliados con Dios. Amén. Tenemos esta paz, esto que nuestros pecados nos separaban, que Dios ocultaba su rostro para no escuchar, pero ya esa división, ese distanciamiento se cortó y ya no está presente. Hoy tenemos algo absolutamente contrario, pero festejamos esta paz porque tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. Trate usted de recordar la última vez que se reconcilió con alguien. Generalmente los esposos pueden decir amén a mí silenciosamente, porque más de alguna vez uno tiene que reconciliarse con algunas disputas. La reconciliación es un momento donde se dejan atrás, obviamente, las hostilidades, todas las molestias, los enojos vigentes que alimentan a veces esa situación, provocan esa situación un tanto incómoda. Generalmente ocurre cuando una de las dos partes da el primer paso. Ya, pues viejo, córtala, dice la esposa. Arreglemos esto. Es reconciliarnos, es volver a sonreír, es volver a abrazarnos, es no seguir diciéndonos cosas fuertes e hirientes. Es un encuentro que generalmente es maravilloso. Romanos 5, en el verso 10, dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por lo tanto, el día de hoy ya no hay enojo, no hay un Dios que esconde su rostro para no oír, sino que es un Dios que tiene su oído presto a tu clamor, a tus oraciones. Y como lo he dicho en reiterados mensajes, que aunque Dios a veces tarda, pero es un Dios que nunca olvida, nunca te deja de escuchar. Sin la reconciliación, las partes involucradas se consideran enemigos y por ende se produce una distancia entre las dos partes. Estamos en un pleito, en un conflicto, así que aléjate, no te quiero cerca. Produce cuando no está la reconciliación, cuando hay esa enemistad, cuando está esa barrera que impide el poder ser cercanos. Y la palabra de Dios así lo muestra. Colosenses, en el capítulo 1, versos 21 y 22, dice, en otro tiempo, y recalco esa palabra, la subrayo, le coloco las comillas suficientes, en otro tiempo, ustedes, ¿quiénes somos todos nosotros? En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Escucha esto, alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, este tiempo, el día de hoy, el que tenemos el día de hoy, pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Alabado sea el Señor.
Por la muerte de Cristo, entonces, el día de hoy, tú y yo estamos reconciliados con Dios. No es algo que tú hiciste. No es algo que tú provocaste. Es simplemente la misericordia de Dios que nos proveyó esa reconciliación que hoy tenemos sobre nuestra vida. Y en tercer lugar, festejamos esta bendición de la paz con Dios, porque ahora hemos sido llamados a una relación de amor con Él. Mira cómo se cambian las cosas. Enemigos, distanciados y irreconciliables, pero ahora reconciliados, cercanos, y ahora tenemos una relación de amor. Dios te ama. Lo digo una vez más, Dios te ama. Dios te ama desde la eternidad. Su mano bendita está sobre ti por amor. Ya no hay, por lo tanto, hostilidades, ya no hay enojo, ya no hay lejanía o distanciamiento. Fueron reemplazadas por una relación de amor y una relación de cercanía. Romanos 5:8 dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó esa última parte? Cuando aún éramos pecadores. Eso te hace entender que no fue el día que tú te portaste bien. No fue el día que lo recibiste, cuando abriste tu corazón. No fue el día de que lo aceptaste. Dice que desde la eternidad, cuando aún eras pecador, Dios ya te había amado. Eso es verdaderamente insólito, entender que un Cristo murió y nos amó cuando aún nosotros éramos pecadores. Por lo tanto, ahí donde se habla de la incondicionalidad de lo que es este amor. Y Juan, primera de Juan 4:10, resalta esto que estoy diciendo. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Por esas razones, hoy disfrutamos esta paz que tenemos con Dios. Hoy es increíble cuando tú entiendes que tenemos esa paz con Dios. Ya no están los miedos, los temores, la gente cómo miraba ante Dios. La religión judía no podía asimilar este concepto que hoy tenemos. Ellos tenían un concepto porque cuando hay que entender lo que se presenta en el Antiguo Testamento y lo que tenemos hoy en esta nueva dispensación. Número 2, segundo punto. La bendición del acceso a la gracia. La bendición del acceso a la gracia. De entrar a esto que nos ha costado horrores, principalmente yo soy el primero, horrores entender esta verdad. Ya dije, soy nacido en una familia cristiana, soy nacido donde recibo como herencia la fe, la recibo como herencia, pero eso no me garantizaba que yo la entendiera de buena manera, porque uno va distorsionando, uno va tomando cosas que a veces no son las más correctas. Por esa misma razón, la palabra de Dios dice que la revelación de su palabra es progresiva, es dinámica, está siempre. Tú quizás a lo mejor en la próxima semana recibas algo nuevo de parte de Dios que va a aportar aún más a lo que hoy está recibiendo. Siempre Dios está dándonos algo nuevo, algo que podamos aún más afianzar lo que hoy estamos diciendo. La gracia es la entrada, la introducción ante la realeza de Dios. Mira lo que digo, no sé si alguna vez has visto esa serie o esas películas donde a veces muestran cuando alguien, una persona del pueblo iba ante el rey y tenía que entrar por esos pasillos, la cantidad, el cotejo que estaba para llegar frente al rey. Pero sin embargo, el día de hoy tú y yo podemos ir ante la realeza de Dios. Ante la realeza de Dios. La introducción a la realeza. Efesios en el capítulo 2, verso 18 dice: pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Tenemos el día de hoy acceso a Dios, lo que antes era imposible.
lo que antes imposible. Yo siempre me he recordado cuando toco algunos de estos versos que el día de hoy estoy citando, un tiempo atrás, hace ya varios años ya, muchos años, en realidad son como 15 años, estuvimos estudiando el tabernáculo, todos los detalles del tabernáculo, sus utensilios, las dimensiones el santuario y todo lo demás. Pero era impresionante de ver cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, un lugar donde solamente se podía entrar una vez al año. Y no podía ser tampoco cualquier hombre, tenía que ser un sacerdote que representara a todo el pueblo, Y ese sacerdote tenía que, el día de la expiación, que era una vez al año, tenía que prepararse de una manera específica, tenía que entrar en un tiempo de intimidad con Dios, hacer una preparación, pero existía la posibilidad, como siendo seres humanos, que la preparación, digámoslo en un dicho bien de calle, bien prosaico, bien de ahí del barrio, si la preparación era fulera, había un drama. Existía la posibilidad que ese día fuera un día de tragedia para una familia. El hombre, si entraba inadecuadamente al lugar santísimo, podía caer si no entraba limpio o no se había santificado en forma genuina. Este hombre, cuando entraba al lugar santísimo, podía caer fulminado instantáneamente. Sí, señor, instantáneamente. Era tanto así que el Antiguo Testamento nos da esos detalles que son muy sabrosos para poder entender la importancia que tenía en ese tiempo cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Le amarraban a la cintura un cordel, y donde el sacerdote comenzaba a entrar al santuario, le iban dándole para que pudiese entrar. La idea de esto también era muy especial. Cuando uno estudia las vestimentas de los sacerdotes, del sumo sacerdote, habían en los bordes de sus túnicas, habían unas campanitas y unas granadas que estaban ahí. Y cuando el sacerdote se movía, sonaban las campanas, sonaban. También tenía una finalidad. Cuando el sacerdote estaba dentro oficiando, la ceremonia del día de la expiación, las campanas sonaban. Generalmente algunos libros de historia judíos dicen que la familia de todo del sumo sacerdote que estaba allá adentro estaba con el alma en un hilo, el corazón en la mano, como decía mi abuela, casi a la afuera del lugar del tabernáculo, escuchando que las campanas sonaran, porque existía la posibilidad que las campanas dejaran de sonar. Y eso podía significar dos cosas: o se había quedado quieto por mucho rato, o había caído fulminado ante la presencia de Dios, porque no se había preparado adecuadamente. Y la única forma de que otra persona pudiese sacarlo del lugar santísimo y no morir junto con el que estaba dentro, era jalándolo, tirándolo para afuera con una cuerda. Cuando lees eso, te impresiona el día de hoy poder decirlo, pararme con toda libertad y decirlo: hoy tú tienes acceso para ir ante la presencia de Dios. Y aleluya. Y muchas veces lo he hecho indignamente y no he caído fulminado. Porque como dijimos algunos domingos atrás, el día de hoy, como dice el Salmo 146, su misericordia permanece para siempre. Alabado sea el Señor. La gracia nos permite, por lo tanto, disfrutar de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Eso tienes que tenerlo muy presente en tu mente. Hoy disfrutamos esta libertad y esta confianza para poder acercarnos a Él. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 3, verso 12. Dice: en Él, mediante la fe, disfrutamos, escucha esto, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Confianza para acercarnos a Dios y no caer fulminados.
Porque muchas veces tenemos que ser honestos. Lo hemos hecho y no ha sido la semana más santificada que hemos tenido, pero su misericordia permanece para siempre. Cuando leemos tú y yo la Biblia, siempre debemos recordar que en ella encontramos dos dispensaciones, dos tratos distintos de Dios con el hombre. En el Antiguo Testamento encontramos el primero, y este es sin Cristo y por ende sin justificación. Sin justificación. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, vas a ver pasajes que a lo mejor no te van a cuadrar cuando el día de hoy hablamos del amor de Dios. No te van a cuadrar con su misericordia, no te van a cuadrar con lo que hoy, con el Salmo 146, su misericordia permanece para siempre. Yo me impresioné cuando leí también ahí un pasaje de Antiguo Testamento cuando el profeta Jehú manda y encomienda a un príncipe para que haga justicia y haga justicia contra Dios. Y como decimos una vez más, que vamos a usar un término bien chileno de barrio, agarró papa. Y va a hacer justicia contra la familia de Acab. Y me acuerdo de que el pasaje me impresionó porque él toma un canasto y empieza a llenarlo con las cabezas de los que le iba cortando, donde iba haciendo justicia. Se enfrenta contra los profetas de Balaal, que eran las religiones paganas de aquellos tiempos, de Baal, de Astoret, y les miente, les dice: he venido para poder sumarme a ustedes para que juntos hagamos un culto a nuestro Dios Baal. Y los junta en un templo y se reúnen como 1000 sacerdotes. Y luego de eso, cuando están adentro reunidos los sacerdotes, se va donde sus soldados que andaban con él y le dice: ahora saquen su espada y entren a este lugar. No dejen ninguna cabeza en su lugar. Córtenle la cabeza a todos los que están allá adentro, si te podrás imaginar. Entrar después que mataron a 1000, o sea, 1000 cabezas repartidas en cuerpos y tirados, o sea, un cuadro que te impresiona. Lo que es cuando no está la justificación sobre nuestra vida. Cuando ves la intransigencia de lo que era el tiempo cuando no teníamos un Salvador, cuando la justicia de Dios se cumplía cabalmente, pero hoy, por eso vuelvo a resaltar ese concepto, hoy tenemos su misericordia, hoy estamos reconciliados. Hoy disfrutamos del amor cuando que alguien quería conocer a Dios. Por eso es que alguien de repente como que no logra entender el amor de Dios, porque te quedan, como quien dice, medios engañosos estos versos del Antiguo Testamento. En el segundo, que es en el Nuevo Testamento, aparece una nueva dispensación. Y esta es con Cristo, el que es nuestra justificación y quien activa además la gracia de Dios. El día de hoy hablamos de gracia, de un favor. Gracia, semánticamente, si lo buscas en un diccionario común, significa un favor que no merecemos. Eso significa la palabra gracia, un favor que no merecemos. Hoy está sobre ti una misericordia que no mereces. Hoy está sobre ti un regalo de Dios que no mereces. Hoy está sobre ti una relación con Él que no mereces. El día de hoy entender esa verdad te coloca en un escenario distinto y se esfuma nuestras arrogancias de poder decir: yo he hecho algo para poder merecer este trato que Dios debe tener conmigo. Teniendo en mente lo que acabo de decir, estas dos dispensaciones que existen en la palabra de Dios, entendemos de mejor manera las palabras del apóstol Pablo cuando habla de estas dos dispensaciones. Metafóricamente él va a hablar y de lo que era antes y lo que es ahora, y los compara de lo que fue, lo que produjo la caída de Adán y lo que produjo la muerte de Cristo.
Romanos 5:15 dice esto que es muy interesante considerarlo en esta mañana. Dice así Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse, obviamente que no, con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Por la transgresión de un hombre en la antigua dispensación, todos fueron condenados, pero por la muerte de uno, en esta nueva dispensación, abundó para nosotros la gracia y la misericordia de Dios. Hay una diferencia, tienes que tener muy presente cuando alguien lee la Biblia, porque si no, algunos predicadores sacan de contexto a veces los versos y te dice algo que distorsiona todo lo que es el mensaje de la gracia de Dios. La gracia que hemos recibido no tiene nada que ver con nuestras propias obras, con lo que nosotros podemos generar. No es generada por lo que hacemos y además fue concedida desde antes del comienzo del tiempo. Mira lo que estoy diciendo. No tiene que ver con lo que tú puedas provocar o puedas hacer. Y además es increíble entender que esta gracia, esta misericordia, este favor, este regalo de Dios que hoy hablamos, Dios lo pensó para ti y para mí antes del comienzo del tiempo. Antes que el tiempo comenzara a funcionar. Por lo tanto, ¿qué estoy hablando? Antes de la fundación del mundo, antes que el cosmos fuese hecho, Dios ya lo había considerado para ti. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, ya lo encontré. Segunda de Timoteo 1:9 dice Pablo lo siguiente. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Alabado sea el Señor. Cuando te vas impregnando de estos versos, comienzas a entender que hablar de religión es una ofensa contra lo que es el Evangelio. Una religión te enseña simplemente a una deidad, casi como una especie de amuleto. Lo que es, uno va entendiendo en la palabra de Dios. Es un plan de Dios, es una forma de cómo Dios se revela en forma verdaderamente maravillosa. Los profetas del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, que estudiaron y observaron la gracia, miraban la Escritura y la trataban de comprender en qué tiempo, para qué circunstancia y en qué tiempo iba a cubrir de lo que hablaba, porque ellos decían, ¿cuándo va a ocurrir esto? Que empezaban a interpretar y de la gloria que vendría después de esto. Añoraban, dice la palabra de Dios, añoraban muchos de ellos vivir un solo día de lo que sería vivir bajo la nueva dispensación, bajo esta gracia bendita. Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es a dar gracias por muchas cosas. Y un mensaje una vez me voló la cabeza. Aprendí que debo dar gracias a Dios aún por el tiempo en el cual vivo. Sí, Señor. ¿Qué obligación tenía Dios que nacieras en este tiempo? ¿Por qué no naciste en los que tuvieron para el diluvio? ¿O cuando fueron en los tiempos antiguos antes de Cristo? O por último, después de Cristo. Muchos para poder a lo mejor alcanzar el Evangelio, muchos fueron martirizados, muertos en los circos romanos, devorados por los leones. Algunos murieron, podías haber nacido en España, en la Santa Inquisición, y para poder algunos dar testimonio de su fe, a los cristianos los quemaron muchas veces en las plazas públicas, frente a la gente ávidas de ver masacres horribles. Sin embargo, naciste en este tiempo, en este Chilito querido, que a veces ni siquiera damos gracias por el tiempo. Dios te ha amado con un amor de tiempo y te ha amado con un amor de geografía. Son razones para dar gracias a Dios el día de hoy.
simplemente para poder entender esa verdad extraordinaria. Como dije, los profetas del antiguo tiempo miraban, observaban y trataban de entender en qué tiempo iba a ocurrir esto que hoy llamamos la gracia, lo que hoy es su misericordia. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. La gloria que hoy tú y yo disfrutamos, producto de que Cristo murió en el Calvario de la cruz. Hoy tenemos paz con Dios y estamos reconciliados con Dios. Y sobre nosotros ha caído esta gracia maravillosa que el día de hoy disfrutamos. La gracia, como dije antes, significa el regalo de la salvación, porque ya no estamos bajo la ley, sino que hoy estamos bajo la gracia. Amén. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando yo no entiendo esto, a veces algunas cosas no me van a cuadrar. Si tú lees la palabra de Dios y lees a lo mejor Deuteronomio o Números, principalmente Deuteronomio, y te vas a encontrar de que a lo mejor estamos en un profundo error con la iglesia, porque Deuteronomio nos manda a poder cuidar un montón de cosas de la ley y el día de hoy no las consideramos. Entonces nos volvemos dependientes de la ley, pero sin embargo, si Pablo dice algo que es verdaderamente interesante, dice, por la ley nadie será justificado. Porque la fe es la obra de Cristo en el cabello de la cruz, que es la fe, es el fin de la ley. Cristo es el que cumplió por nosotros la ley. Y dice el apóstol Santiago algo aún más categórico y más rotundo. Santiago dice que si alguien pretende salvarse por el cumplimiento de la ley y transgrede un solo artículo, un solo precepto, se hace cargo de toda la ley. Por lo tanto, es imposible que alguien se pueda salvar cumpliendo la ley, cumpliendo los preceptos. 613 preceptos tiene la ley mosaica. Por eso que es maravilloso entender y pararme aquí ante ustedes y decirles con toda libertad, relájate, ya no estás bajo la ley, hoy estás bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Un concepto que cuesta aprenderlo y cuesta disfrutarlo para poder entender, para no andar cuidando las nimiedades a veces a que le damos tanta relevancia y entender la gracia de Dios de una manera absolutamente distinta y diferente. Romanos 6:14, leo un verso más para ratificar todo lo que estoy diciendo. Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Hablar de las bendiciones, de la justificación, en todos los conceptos que estamos el día de hoy tratando es verdaderamente algo extraordinario y relevante en este tiempo, donde necesitamos entender cabalmente, entender de mejor manera el Evangelio, discernir los conceptos bíblicos y teológicos que aparecen en la palabra para no caer en tantos errores. El día de hoy hay una idea judaizante también que ha nacido incluso en el seno de las propias iglesias, donde se han vuelto a buscar las tradiciones judías, los nombramientos judíos y a poder regirse una vez más por las reglas del Antiguo Testamento y no entender. Uno dice, Señor mío, ¿cómo puede existir tanta turbación? Y por la misma razón el día de hoy es necesario que la palabra de Dios sea la que nos coloque en un escenario donde podamos sacudirnos todos estos conceptos que el día de hoy han distorsionado y han vuelto el Evangelio un Evangelio espurio, contaminado, algo que no es agradable a Dios. Voy a mi tercer y último punto, número 3. La solidez y firmeza de la justificación. De lo que hoy estoy diciendo
sí, que a lo mejor puede quedar en algún manto de duda, en alguna situación que a lo mejor sí, pero hay que considerar esta otra parte. Alguien puede tener alguna titubear, algún atisbo de duda en todo lo que estamos diciendo. Como dije, hablemos entonces sobre la solidez y firmeza de esta justificación que el día de hoy estamos recordando, afianzando nuestra fe y poder también ordenando nuestros conceptos bíblicos en nuestro corazón. La justificación nos debe dar una esperanza firme y sólida. Solidez en lo que creemos, que no cualquiera te venga a colocar en un escenario de inestabilidad, como a veces produce. Alguien le lee a alguien de repente un versículo y lo deja absolutamente en una actitud un tanto dubitativa, y eso genera algo que es dramático, amargo y triste. Empieza a deteriorar tu fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pedro nos exhorta, el apóstol Pedro, uno que incluso tuvo sus roces teológicos, sus disputas, sus discusiones con el apóstol Pablo. El apóstol Pedro llegó a decir, lo que dice Pablo a veces es incomprensible, no lo entiendo bien, porque Pablo era uno que entrega retazos tan maravillosos sobre la gracia de Dios, y el apóstol Pedro tuvo sus disputas. El apóstol Pedro él tenía la idea de que los que se convertían al cristianismo tenían que entonces circuncidarse, un montón de reglas que quería colocarle. Esa fue incluso la razón porque en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, está el gran concilio de Jerusalén, la razón de que se reúne toda la jerarquía de aquella época de la iglesia para juntarse y colocarse de acuerdo si era necesario circuncidar a los que no eran judíos o no era la primera vez que necesitan ordenarse porque había cosas que no funcionaban. Sin embargo, este mismo Pedro, el que hoy día nos exhorta a que tengamos la firmeza de la gracia de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Ahora el mismo que antes tuvo discusión con el apóstol Pedro, o sea, con el apóstol Pablo, mira el consejo que nos da ahora. Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Te lo digo una vez más, que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Manténganse firmes en ella, que nadie te vaya a distorsionar lo que la palabra de Dios nos propone. Alabado sea el Señor. La comprensión plena y total de la gracia de Dios genera fruto y genera crecimiento en todo el mundo. La comprensión de lo que hoy estamos diciendo, y por eso que es importante, y habrá muchos mensajes donde seguramente recalcaremos una y otra vez estos conceptos, que mi mente los escuche, que mi alma los procese, que mi raciocinio lo tenga en cuenta para poder entender lo que hoy tenemos y la bendición de lo que hoy debemos disfrutar. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Colosenses, en el capítulo 1, verso 5, Colosenses, dije bien, capítulo 1, verso 5, dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Te lo leo una vez más, esa parte final. Desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Por lo tanto, es necesario, hasta la misma Biblia dice, el comprender plenamente, no superficialmente, plenamente lo que es la gracia de Dios. Este favor inmerecido que está sobre nosotros, este favor impresionante que quebranta la mente de todo religioso, que quebranta la mente de alguien que no puede concebir el día de hoy que se hable que lo que recibimos no es generado por nada que yo haga, o sea, como que algo me falta, porque estamos acostumbrados de que algo tenemos que hacer, una evidencia de que esto es el pago por algo
por algo que yo he realizado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la gracia de Dios mata mi jactancia, mata mi libertad de poder decirme, sentirme orgulloso de lo que he hecho. Alabado sea el Señor. Siempre lo he dicho, hace mucho tiempo que no me acordaba de eso. Hace muchísimos años fui a inaugurar una casa de un hermano que me atrevo de acordarme de eso porque no está el día de hoy con nosotros, está en otro lugar. Y me acuerdo de que ella era la cristiana y me pidió que fuera a bendecir su casa. Me di cuenta que cuando llegué había muchos invitados, había gente de la familia y entonces hubieron discursos. Y nunca me he olvidado del discurso de él. Agarró un trago y dijo, hoy quiero brindar y quiero mirar a mi vieja para decirle, vieja, aquí están todos los años que no salimos de vacaciones. Aquí están la apretura que tuvimos por tanto tiempo. Y empezó a nombrar un montón de cosas y que hace algunos la hermana se le llenaron los ojos de lágrimas porque había una verdad. Y con mucho orgullo dice, ahora si queréis, hace lo que queráis con la casa. Y tira una talla final, si queréis la quemáis también así. Orgulloso. El esfuerzo de toda una vida. Jamás podrás hacer algo parecido para referirte a la gracia de Dios. No es con tu esfuerzo, no es con lo que tú puedas. Es tan fuerte el tema de nada que demuestre esfuerzo humano, que una vez más me acuerdo de un detalle del Antiguo Testamento cuando me acordaba del sacerdocio. Cuando uno estudia el tabernáculo y estudia las vestimentas del sacerdote, describe hasta de qué tela era el calzoncillo, la bombacha que usaba el sacerdote. Y era de lino. Y no porque era especial o era bonito el lino, sino que tenía el lino. En la época era la tela más fresca que había. Y la finalidad de eso era que en ningún momento el sacerdote transpirara, porque el sudor significaba esfuerzo propio, esfuerzo de la persona. Hasta en ese detalle para entender, no es por tu esfuerzo, no es por tu logro personal, sino que es porque la misericordia de Dios un día te alcanzó y fue sobre tu vida. Alabado sea el Señor. En las tribulaciones debemos siempre recordar esta solidez y esta firmeza de la justificación. Porque pareciera que a veces cuando se nos derrumba la estantería, cuando se nos viene todo el castillo abajo, cuando a veces cuestionamos todo lo que hemos recibido y nos cuesta entender en medio de esas situaciones, en los momentos aciagos de la vida, que somos alcanzados por su misericordia y aunque todo el mundo se venga abajo, las promesas de Dios no van a cambiar. Aún en las peores crisis y en las peores tribulaciones. Dice Romanos en el capítulo 8, verso 35. Permítame leerle 3 versículos que ratifican este concepto, que aún en las tribulaciones está presente la gracia de Dios. Dice Romanos 8, 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Nadie te puede separar del amor que Dios ha derramado sobre ti. Romanos 12:2 dice, además, agrega, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Porque tú y yo tenemos esperanza. Porque el justo puede estar como Job, que un día dice, la esposa le dice, mira, quédate ahí donde estás, maldice a tu Dios y muérete. Pero él está anclado en su mente y en su corazón.
Él está mirando un poco quién es su Dios y las promesas. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que es real y de aquí, del polvo de donde estoy, de aquí Él me va a levantar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esos conceptos que te aparecen en la palabra de Dios te colocan en un escenario absolutamente distinto. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, verso 4, añade algo más todavía. Dice, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. O sea, Dios además te ha hecho un agente de consolación. Y así como hemos pasado vicisitudes y momentos aciagos en la vida, de esa misma interesa, porque todo lo que hacemos, cuando lo hacemos con una vivencia personal, otra cosa es hablar con testimonio, ¿verdad? Una cosa es decir, yo sé que el Señor te puede ayudar, pero otra cosa es hablarlo con testimonio. Otra cosa es decirme que alguien me diga, mira, el Señor es capaz de resucitar a un muerto, pero que se pare Lázaro y se pare frente a mí y te diga, te voy a hablarte de un Dios que aunque estés muerto te puede resucitar. Alabado sea el Señor. Puede pararse aquí la viuda de Naín para poder decir, mi hijo estaba muerto, lo llevábamos a enterrar, íbamos en un cotejo, pero un día en la historia de mi vida, aleluya, en el momento más triste, cuando la historia de la viuda de Naín, para mí es una de las historias más desgarradoras que hay en la Biblia. Es una mujer que lo había perdido absolutamente todo, no tenía ninguna posibilidad. Era la peor tragedia que le podía suceder, porque las mujeres de ese tiempo vivían un tiempo tan distinto al de hoy. No tenían ningún tipo de derecho, eran absolutamente una mujer. Si perdía a su esposo, perdía todos sus derechos. No podía salir ni siquiera a la calle porque tenía que salir con un hijo mayor. No podía asistir a un lugar público, no podía ir a una asamblea. Estaba vedada. La única posibilidad que tenía una mujer que quedaba viuda era que tuviera un hijo hombre, varón, y que éste llegara a la adultez y entonces la pudiera reivindicar y con ella salir a la calle e ir a cualquier manifestación pública que pudiese haber. Así que la mujer era viuda. La única esperanza de que alguien le pudiera dar un poco de dignidad era ese hijo, el que se había muerto. Así que era la tragedia sobre la tragedia. Pero ese día, saliendo de la ciudad, hay un cotejo que viene entrando inesperadamente. Uno que se llamaba Jesús detiene el cotejo y le dice, mujer, no llores. Este Dios, esta gracia que hoy tenemos, es la que cambia los escenarios, es la que cambia la manera de pensar. Este que está en los peores momentos y tragedias de la vida, ese Señor, el que el día de hoy también nos habla a través de su palabra. Y a mí me emociona mucho decir esto porque soy de un tiempo donde en mis años de juventud lloré muchas veces cuando a veces alguien se paraba aquí en el púlpito y nos predicaba que sí, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero nadie me enseñó a poder decir cómo conseguía esa santidad si yo no la podía entender. Cómo alcanzaba esa justicia que alguien demandaba para poder, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto uno quedaba, me quedaba absolutamente claro que la santidad era requisito insoslayable para poder entrar al reino de Dios. El tema es cómo conseguía esa santidad que para mí, para esos 14, 15 años, no la podía tener en ninguna, porque uno anda con la mente y peca con la vista constantemente, hasta que entendí que es una justicia imputada la que cae sobre mí. No es mi justicia, sino que es la justicia de Dios sobre mí. Me ha vestido de blanco mi Jesús, dice una parte de la palabra del Señor. Un día Isaías dice, Jehová, justicia nuestra, y cae sobre nosotros, como hace unos domingos atrás yo le hablaba. Ahí entendí lo que era el concepto. ¿Te acuerdas que le hablé del Super 8, lo que es estar cubierto con algo que te da un nombre nuevo?
Exactamente, eres pecador y pecadora de los pies hasta la planta de los pies, pero cayó sobre ti la sangre de Cristo, la que te lava y te limpia de todo pecado, la que te coloca en los lugares celestiales y coloca tu nombre y inscribe tu nombre en el libro de la vida por haber creído en un Dios que no se ve. Por no haber estado presente, esa fe es tu entrada a la gracia, a lo que es el día de hoy, cuando el día que suene la final trompeta, volaremos a su presencia, no por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, sino por haber creído en un Dios que no se ve. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que el Evangelio nos muestra y lo que nos hace entender esa verdad. Por eso es que cuando estamos aquí y el día de hoy digo yo, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, Señor. En el fondo, déjame que escriba más abajo para que se comprenda mejor en esta nueva dispensación. Todo el que no esté cubierto con la sangre de Cristo no puede entrar a la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. En el fondo eso es lo que significa. Todo el que no esté revestido de Cristo. El que no esté revestido con su sangre preciosa, la que fue derramada en la cruz del Calvario y la que tú y ni yo estuvimos presentes. No hubo un pintor que nos hizo un cuadro para poder tener una imagen de lo que era el Cristo muriendo en la cruz. No existía la tecnología para haber tenido un video y el día de hoy haberlo subido a YouTube o en las redes sociales para que todo el mundo viera cómo fue, sino que dice la palabra de Dios, por la fe. Simplemente por la fe. Termino diciendo esto, no estaba en mi bosquejo, pero ya que estoy hablando sobre esto, para terminar bajo ese concepto, es tan importante que tú lo creas, es tan relevante que tú creas en esta justificación, la bendición de esta justificación. Cuando Jesús resucita, se le apareció a muchas personas, a sus discípulos, aparte de ellos, a los caminantes de Emaús, a un grupo de personas, y un día le llega a los oídos de Tomás, el apóstol Tomás, que Jesús había resucitado, pero Tomás lo había visto morir en la cruz, había presenciado su crucifixión. Él era uno más de los que estaban devastados en aquello entonces, devastados, absolutamente devastados, no podían entender lo que había sucedido. Así que cuando le dicen que había resucitado, él dice, no, permítanme, mira, no lo dice en la Biblia, pero me imagino que se produjo este diálogo. No me cuenten cuentos, está bien la emoción de usted y todo lo demás, pero tranquilo, mira, yo me reservo mi opinión. El día que yo lo vea y yo me cerciore y meta su mano donde yo vi que entró la lanza y yo pueda ver sus manos y pueda ver los orificios que produjeron los clavos que le pusieron en la cruz, entonces, dice Tomás, yo voy a creer. Y llega el momento cuando aparece Jesús y está Tomás presente. Y Jesús, conociendo lo que había en su corazón y las palabras que había dicho Tomás, le dice, acércate. Cuando él lo ve, le dice, mete tu mano en mi costado, Tomás. Ven y revisa mis manos. Y Tomás se arrodilla y le dice, mi Señor y mi Salvador. Pero mira las palabras de Jesús, que estas son las que siempre me han volado la cabeza. Le dice Tomás, porque tú me viste, creíste. Visual. Pero escucha esto, que esto es para ti y para mí. Dice, pero más bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Alabado sea el Señor. Los que no vieron y creyeron y no ver, eso es para Dios tan alto y tan grande, tan significativo, que equivale a toda una ley, a 613 preceptos de la ley mosaica. El acto de creer en un Dios que no has visto aún y que te ha puesto promesas extraordinarias para todo aquel creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en Él no se pierda, más tenga que más vida eterna, para todos los que crean.
que tengan vida eterna. Eso es uno de los mensajes que más ha proclamado el Evangelio y de los que a veces la gente simplemente no lo discierne porque no hemos entendido cabalmente o plenamente lo que es la bendición de la justificación. Que Dios en esta mañana te bendiga, que el Señor afiance tu fe, tu convicción, que no cualquier verso por ahí sacado de contexto te pueda dejar tambaleando, te pueda hacer titubear, tener una actitud dubitativa a lo que hoy estamos diciendo, sino que te afiances a poder entender lo que hoy tenemos. Bendigo a Dios. El día que Dios abrió mi mente, que pudimos entender de mejor forma, de mejor manera, las respuestas que nunca había recibido porque estaba en otro concepto distinto. Sin embargo, este es un tiempo precioso donde podemos decirlo abiertamente y me bendice decirlo en las redes sociales para que donde quiera que estés, por alguna razón también te quedaste pegado en esta transmisión para poder recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Así que Dios les bendiga. Y vamos simplemente a orar. Pónganse en pie, vamos a orar.